Bienvenidos una vez Moon a su canal favorito, ese rinconcito virtual donde el drama, el amor y las exclusivas de nuestros famosos explotan como fuegos artificiales. Hoy prepúrense para un terremoto, una explosión superíndice 3N susmica directamente desde el corazón superíndice 3N de Estambul que va a dejar a Moon SD1 con la mandíbula por el suelo. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael, nuestra pareja turca predilecta, o bien, expareja, que es justo lo que intentaremos desentrar más menos hoy. Porque rense fuerte a sus asientos, porque se ha filtrado una entrevista, al parecer realizada en el Moon de ese absoluto secreto, donde Kerem hace unas declaraciones digamos impactantes, por no decir devastadoras, sobre su relación superíndice 3N con Hande. Estamos hablando de palabras como amor eterno, imposibilidad de vivir sin ella, declaraciones de alto calibre, damas y caballeros de altísimo calibre. ¿Será posible que el amor de ensueu más menos o que nos regalaron en Senú con diéresis al cap siga vivo en las sombras? ¿O será que Kerem tú librando una batalla desesperada para reconquistar el corazón superíndice 3N de Hande? Eso es lo que diseccionaremos minuciosamente en este vídeo. Que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, preparen sus snacks favoritos y súganme en este torbellino de especulaciones, análisis exhaustivos y, por supuesto, toneladas y toneladas de chisme jugoso. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de intrigas, un recordatorio amigable: si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Activen la campanita, porque las noticias vuelan Moon SRU. Pido que un mensaje de WhatsApp, y no querrú, perderse ni una sola de nuestras primicias. Y por supuesto, regálenme un like si disfrutan del salseo de calidad, y lo Moon importante dejen sus comentarios. Quiero saber qué copyright piensan de todo este embrollo. ¿Creen que Kerem tú, siendo sincero? ¿O será una simple estrategia para acaparar la atención superíndice 3N? Sus opiniones son el combustible de este canal. Bien, ahora basta de rodeos y entremos de lleno en la materia. La bomba, como les adelantaba, ha detonado a partir de una supuesta entrevista filtrada. Digo supuesta porque hasta el momento, ni Kerem ni Hande han emitido ningún comunicado confirmando o negando la veracidad de estas explosivas declaraciones. Pero como sabuesos del corazón superíndice 3N que somos, vamos a analizar cada frase, cada coma, cada posible subtexto como si estuviera copyright ramos descifrando los jeroglíficos de un faraón superíndice 3N enamorado. En la entrevista que presuntamente fue concedida a un pequeño más menos o medio turco con escasa repercusión superíndice 3N, Kerem se muestra, para ser completamente honesta, extremadamente vulnerable. Habla de Hande como la mujer de su vida, su alma gemela predestinada, utilizando tu copyright menos que con la mano en el corazón superíndice 3N, Jamú, habríamos imaginado escuchar tras su ruptura. Afirma algo como, Hande es la otra mitad de mi ser, sin ella, me siento un barco a la deriva. Nuestro amor es eterno, trasciende las barreras del tiempo y el espacio, es una fuerza imparable. ¡Guau! Suena a Diu, logo sacado directamente de un guión de telenovela de sobremesa, ¿verdad? Pero la cosa no termina aún, ni mucho menos. Kerem prosigue argumentando que la ruptura fue el error garrafal de su existencia y que, desde entonces, no ha encontrado ni un atisbo de felicidad en ninguna otra parte. Intento seguir adelante, me esfuerzo por concentrarme en mi trabajo, en mis nuevos proyectos, pero es una misión superíndice 3N imposible. Hande tú presente en cada uno de mis pensamientos, en cada uno de mis sueños, me persigue como una sombra. No puedo, simplemente no puedo vivir sin ella. Palabras cargadas de pasión superíndice 3N, rebosantes de dramatismo, dignas de una tragedia griega. Ahora bien, aquí es donde el relato se pone jugoso, donde la trama se complica y donde nuestras neuronas conspirativas entran en acción superíndice 3N. Porque seamos sinceros, la ruptura de Kerem y Hande estuvo rodeada de un halo de misterio. Nunca llegó superíndice 3 a trascender copyright, fue lo que realmente detonó superíndice 3 la separación superíndice 3N. Se rumorearon celos enfermizos, diferencias insalvables, presiones asfixiantes por parte de sus respectivas familias, pero nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial. Simplemente un buen dúo, dejaron de seguirse mutuamente en las redes sociales y la noticia de su separación superíndice 3N escaló superíndice 3 hasta ocupar todos los titulares. Entonces, ¿por qué copyright Kerem se decide ahora a hacer estas declaraciones?
QU Copyright le ha impulsado, después Copyright S de tanto tiempo, a abrir su corazu superíndice 3N de una manera tan pública, aunque sea a trabu Copyright S de una entrevista filtrada. AQ es donde entran en juego nuestras IPU superíndice 3 tesis, cual detectives privados intentando resolver el crimen perfecto. La primera, la MUD es rom única y esperanzadora. Kerem estu verdaderamente arrepentido de haber perdido a Ande y estu dispuesto a lo que sea para recuperarla. Tal vez la distancia, el paso del tiempo, la reflexión superíndice 3N introspectiva, le han hecho darse cuenta de que Ande es la mujer de su vida, su media naranja, la pieza que faltaba en su rompecabezas, y ahora es tú, dispuesto a luchar con más menos asidientes por su amor. En esta teoría, Kerem será el príncipe azul arrepentido, aquel que, tras cometer un error, es tú dispuesto a escalar la torre Mu S alta para rescatar a su princesa. La segunda IPU superíndice 3 tesis, con un toque de cinismo, Kerem es tú, aprovechando esta situación superíndice 3N para darle un empujo superíndice 3N a su carrera profesional. No podemos negar que la ruptura de Kerem y Ande, lejos de perjudicarlos, los catapultó superíndice 3 a lo Mud de ese alto del estrellato. Sus nombres aparecieron en todas las revistas del corazu superíndice 3N, sus proyectos profesionales se volvieron a Mud S populares, generando un interu copyright S inusitado. Por lo tanto, podrá ser que esta entrevista filtrada sea, en realidad, una ingeniosa estrategia de marketing para mantenerlos en el candelero y generar a Mud S expectación superíndice 3N ante sus futuros trabajos. Y la tercera teoría, la Mud S rocambolesca y dramática de todas. Kerem y Ande nunca llegaron a romper su relación superíndice 3N. Su copyright suena descabellado, digno de un guión de ciencia ficción superíndice 3N, pero, ¿y si todo fue una pantomima? ¿Y si la ruptura fue una estrategia elaborada para despistar a los paparazzi, a la prensa rosa y poder vivir su amor en secreto, lejos de los focos y las presiones mediáticas? En esta teoría, la entrevista filtrada será una forma sutil de enviar un mensaje en clave a sus fans MUDs leales, de susurrarles al oído: tranquilos, seguimos juntos, nuestro amor sigue intacto, pero por el momento, no podemos hacerlo público. Pero antes de que me crucifiquen, quiero dejar claro que todas estas son simplemente teorías, elucubraciones basadas en la información superíndice 3N que tenemos a nuestro alcance hasta el momento. La verdad absoluta, la conocen únicamente Kerem y Ande. Pero como fervientes amantes del chisme, no podemos resistir la tentación superíndice 3N de analizar cada detalle, de interpretar cada gesto y tratar de desentraumasmenosar el enigma que se esconde tras esta supuesta reconciliación superíndice 3N, o no reconciliación superíndice 3N. Lo que es innegable es que estas declaraciones atribuidas a Kerem han desatado un autocopyright Tikouraku N en las redes sociales. Los fans de la expareja se encuentran divididos en bandos irreconciliables. Algunos creen a pies juntillas en las palabras de Kerem y Sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N digna de un cuento de hadas. Otros, en cambio, se muestran copyrighticos, consideran que todo es una farsa orquestada para generar publicidad. Y otros simplemente disfrutan del drama, se deleitan con el salseo y se alimentan del morbo. Mientras tanto, Anderu Párrafo se mantiene en silencio guardando un mutismo sepulcral. No ha realizado ninguna declaración superíndice 3N al respecto, ni en sus perfiles de redes sociales ni a trabu copyright S de sus representantes. Esta ausencia de respuesta, lejos de calmar las aguas, no hace sino alimentar a UNMUDS la especulación superíndice 3N. ¿Estaru, Ande sopesando la posibilidad de darle una segunda oportunidad a Kerem? ¿O por el contrario, no quiere saber absolutamente nada de Ucondiéresis copyright L? El misterio por el momento permanece irresoluble. Y hablando de Ande, no podemos pasar por alto su relación superíndice 3N actual con Hakan Saban. La actriz ha sido fotografiada en actitud más menos osa con el empresario turco, y las imágenes de sus viajes juntos han inundado las redes sociales. Entonces, ¿CU superíndice 3 mo encaja Kerem en este intrincado puzzle amoroso? ¿Estará Ande dispuesta a renunciar a Hakan por Kerem? La trama se complica a UNMUDS, adquiriendo tintes propios de una telenovela venezolana. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Anderu Párrafo continúa generando titulares y acaparando la atención superíndice 3N mediática. Su relación superíndice 3N, ya sea real o una construcción superíndice 3N ficticia, sigue cautivando a millones de fans en todos los rincones del planeta.
Y nosotros como buenos chismosos de pro estaremos al pie del cao más menos u con diéresis superíndice 3n, para seguirles la pista y contarles todos los detalles, por muy escabrosos que sean. Asu que recapitulando, tenemos una supuesta entrevista filtrada en la que Kerem Bürsin declara su amor incondicional por Hande Erupar-Rafael y asegura que su vida carece de sentido sin ella. Tenemos a Hande Erupar-Rafael en silencio, disfrutando de su relación superíndice 3n con Hakan Saban. Y tenemos a millones de fans, divididos, debatiendo sobre una posible reconciliación superíndice 3n. Un autocopyright Nico Culebru superíndice 3n turco trasladado a la vida real. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y rebosante de chisme sobre el drama de Kerem y Hande. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje vertiginoso por el mundo del corazón superíndice 3n. Ahora, quiero conocer su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem y Hande volveru a estar juntos? ¿O todo se reduce a una estrategia de marketing? ¿Y qué copyright piensan de Hakan Saban? Dejen sus comentarios, estoy ansiosa por leer todas sus teorías. Y antes de despedirme no olviden darle un merecido like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Recuerden la primicia llega antes que a nadie. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridísimos chismosos. Y recuerden, el chisme nunca duerme.